Shalom, shalom, amados, bendiciones. Y pues vamos a continuar donde nos dejamos. Hicimos el 6 y ahora vamos a ver el versículo 7, el 7. Entonces tenemos Beshinantam levaneja bedibarta bam. Beshipteja bebeiteja ubleteja baderech ushokbeja kumeja. Y vamos a ver la primera palabra. Beshinantam, Beshinantam. Beshinantam se traduce como y las inculcarás, y las inculcarás. Aquí vemos que tenemos la conjunción y, que es la B, y la terminación tam, que es afijo, ¿no? Es un afijo de ustedes, voy, ustedes. Entonces tenemos la palabra Shanan, Shanan que es 8150. Shanan significa inculcar, significa apuntar, perforar, figuradamente, significa afilar, agudo, punzar, perforar, repetir. También, sí. Y entonces vemos que es algo interesante porque hay que ir, yo siempre lo digo, porque si no, no entendemos, no muchas cosas no las entendemos porque hay que ir viéndolas con pensamiento hebraico, del hebreo, ¿no? ¿Por qué? Porque si nosotros lo vemos como el día de hoy, no entendemos realmente de qué se trata. Entonces hay que ir viéndolo como realmente era en este tiempo, ¿no? Y estamos hablando de un hebreo antiguo, ¿no? De un tiempo antiguo. Entonces, para apuntar algo en hebreo antiguo, se tenía que perforar, se tenía que clavar la piedra o las pieles, por ejemplo, también. Se tenía que perforar con pinceles y entonces se quedaba algo grabado, se inculcaba algo. Y por esto hay esta raíz de Shanan. ¿Por qué? Porque esto es también en el sentido en el sentido figurado, porque es una cosa que sí es real, ¿no? Para que lo entendamos, pero al nivel espiritual y sentido figurado también. Em, ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que se tiene que repetir a los hijos y a los demás con nuestras palabras, con nuestras acciones y también con nuestra vida. ¿Qué cosa? Estas palabras de las cuales estamos hablando, que son los mandamientos, estas palabras son pensamientos, ¿no? Hadevarim, estos pensamientos, que es voluntad, la voluntad del Eterno, que es lo que está en su corazón, lo que Él nos encomendó, lo que Él nos encargó, lo que Él nos mandó. O sea, todo esto que lo encontramos antes en los capítulos antes también, todo esto hay que repetirlos, hay que inculcarlos. Vemos que, pero no solamente repetir, sino inculcarlos a los hijos. No sé si estamos trabajando con los jóvenes, a los jóvenes, si estamos
maestros, a los que enseñamos, hay que inculcarlos todo lo que hace parte de esta cosa de hijos, ¿no? Porque de alguna manera, ¿no? En este sentido, hay que inculcarlos a todo, repetirla e inculcarla. ¿Y cómo se inculca algo a un hijo, ¿no? Si tomamos este ejemplo. Por ejemplo, si el hijo le gusta o quiere que le leas algo, pues leer, ¿no? Y se puede hacer, ¿no? Como lo hacemos con los niños, con estos libretos, ¿no? Que cuentan la historia, entonces contar y explicar también todas estas palabras que el Eterno quiere que le inculcamos a los hijos. Pero no es solamente esto, o sea, no es solamente con el ejemplo, es también enseñanza. Es ejemplo, pero también es enseñanza. Y si nosotros pensamos en esto, por ejemplo, si queremos enseñar a alguien o a los hijos, en este caso, que estamos hablando de los hijos, a nadar, en primer lugar hay que saber nadar. O sea, nosotros primero tenemos que saber de qué se trata y saber hacerlo. Pero también hay que enseñarles. Solamente que no nada más con el ejemplo. ¿Qué quiere decir esto? Mostrando cómo tú estás nadando. Decir, mira cómo yo nado. Ven a nadar, te voy a dar un ejemplo de cómo nadar. Y mírame a mí cómo estoy nadando. ¿Se puede aprender a nadar así? Con el ejemplo nada más y solamente viendo. Pues no, porque sí, no, sí, sí puede entender algo, pero no, porque yo puedo dar un buen ejemplo de cómo nadar. Puedes decir, alguien puede decir, ay, qué bonito, ¿no? Qué lindo, mirando, ¿no? Pero ya alguien lo va a saber hacer. No, o como mínimo solamente una parte, tiene una idea, pero no realmente cómo se hace. Por esto, inculcar a los hijos es dar ejemplo, enseñar correctamente, y no solamente esto. Por ejemplo, uno tiene que bajar, ¿no? A las aguas, hacer lo que nosotros hacemos para que puedan aprender, pero no dar a los hijos lo que ellos no dieron también. Más bien, enseñar lo que ellos tienen que aprender a cada edad, que lo haga viéndolo, cómo lo haces y haciéndolo también. Por ejemplo, si tomamos un ejemplo tal vez un poco más práctico, ¿no? Que esto, si queremos, porque es muy bueno esto, por esto quiero también tocar este punto, uh, enseñar a los hijos que te honren. ¿Por qué? Porque esto es muy bueno y esto lleva a bendición para a los hijos. Entonces, es muy bueno que uno piense en tengo que enseñar a mis hijos que me honre, porque al honrarme llega la bendición en su vida. Y sabemos que hay varias bendiciones que son con relación a la honra a los padres. Y honrar, ¿qué es? Pero esto es otra parte que es muy importante. Por esto digo que nosotros también primero tenemos que entenderlo nosotros y saberlo hacerlo nosotros y de qué se trata. Porque si entendemos que honrar es dar, entonces tenemos que enseñar a los hijos que tiene que aprender a dar. ¿Por qué digo esto? También porque
Bueno, dependiendo de la cultura de cada uno donde vive, yo, por ejemplo, vengo de una cultura que un hijo se espera que el padre, la madre, tiene que darle toda la vida. Que generalmente el padre tiene que darle. Sí, el hijo siempre piensa de alguna manera que pues tiene que ayudar, pero es como que hay una mentalidad de esta manera que se espera que el padre tiene que darle, cioè es el padre que tiene que darle siempre, sin pensar que también el hijo tiene que dar al padre. ¿Por qué? Porque se piensa, pues es mi papá, pues es mi mamá, y entonces yo voy a dar a mis hijos y ellos me dieron a mí. Pero no es así. La honra vemos que tiene que ver con el dar. Entonces, eh, inculcar es parte, enseñar al hijo a honrar, a honrarte, es enseñar a darte. Entonces también aquí entra otra cosa que es importante, que un padre, una madre, tiene que saber qué cosa le está honrando. Porque no nada más estar allí y esperando que el hijo lo honre, sino también decirle, mira, porque si como eso, estamos viniendo de diferentes culturas, a veces no sabemos cómo entrar en la enseñanza de lo que es en la Torá y lo que la Torá nos enseña. Y muchas veces ciertas cosas nos parecen como que no lo entendemos, ¿no? ¿Por qué? Porque propio no lo hemos comprendido y no lo hemos vivido de esta manera y nos enseñaron de una manera diferente. Pero hay que ir siempre ahí trabajando y cambiando el pensamiento con el pensamiento de la Torá. Y entonces la Torá, esto es lo que nos enseña, que un padre tiene que enseñar al hijo cómo honrarlo. Y tiene que decirle, mira, esta cosa me honra. Y el hijo que pueda saber qué hacer para que el padre se sienta honrado. Claro que pues aquí pueden estar tantas cosas porque justamente hay que, claro, el padre tiene que ver y se las cosas es de la manera que un hijo puede alcanzarlo también, ¿no? Pero este es otro asunto. Entonces, ¿por qué esto? Porque como un hijo va a saber dar al eterno, va a saber dar su diezmo, su ofrenda o su tiempo, su ofrenda en el sentido no solamente dinero, sino la ofrenda de los labios, la adoración y todo lo que tiene que ver con esto, sin ni siquiera dar sus papás que como si el hijo no dice al padre te amo, si el hijo, por ejemplo, si lo queremos pensar de la adoración, de la exaltación de un padre, ¿no? O una madre, ¿cómo lo va a hacer con el eterno? Porque no sé si han visto esto, pero eh, muchas veces en la vida se encuentran personas que no saben cómo relacionarse con el eterno a causa de un mal ejemplo de su padre. ¿Por qué? Porque el padre se ha comportado de una cierta manera, por ejemplo, con el hijo, o no se ha sabido llevar esta relación padre-hijo o padre-hija. Y entonces es difícil también saber cómo relacionarse con el eterno. Y entonces tiene que ver también con la honra y con todo lo que estamos viviendo, porque esto ayuda a los hijos a relacionarse con el Eterno. Entonces, cuando, por ejemplo, se compra algo a los hijos y les pides de darte, de compartir contigo, esto es enseñarle a honrarte. O sea, el hijo tiene que dar. ¿Por qué? Porque él está comiendo, él está teniendo la cosa que es tuya realmente, pero él la estás dando a él, la estás compartiendo con él y él tiene que aprender a compartir contigo también.
Y esto es enseñar, no nada más con ejemplo. Hay que enseñarles, dame, haz esto. De hecho, Elohim con nosotros hace así, ¿no? Elohim vemos como Él nos pide, ¿qué pide o qué espera Adonai de ti? Que lo temas, que lo honras, que lo sirves, que lo amas, que camines en sus caminos, ¿no? Lo vemos en Deuteronomio 10, versículo 12. Entonces vemos como Elohim nos pide cosas que nos pide que le damos, que hacemos. No, él nos enseña a dar de esta manera también. O sea, van en la mano las dos cosas, dar ejemplo y enseñar claramente, ¿no? Entonces, Beshinantam es como decir inculcar, repetir, repetir hasta que se queda grabado en la cabeza. Y esto es interesante porque muchas veces lo vemos solamente como palabras, ¿no? Repetir como palabras, pero no. Lo vamos a ver que no tiene que ver solamente con esto, sino también con cosas, con poner en práctica, con pues vivirlo, ¿no? Cada día. ¿Cómo puedo hacer yo, ¿no? Pensar, ¿cómo puedo hacer que mi hijo pueda entender la palabra, que pueda, que se queda grabada exactamente un poco como hacemos con los niños en lo que estamos trabajando, por ejemplo, no sé, hacer la parashá o hacer que le inculcamos un versículo. ¿Cómo hace una more, un moré? ¿Cómo hace? Busca todos los elementos, un juego, palabras escritas de una cierta manera, busca imágenes, busca también crear cosas para que le se queda grabado en la mente del hijo. Y pues de esto exactamente se está tratando. Y después dice, pues, a los hijos. Entonces, le maneja a tus hijos. Y aquí vemos que tenemos la lamed, que es a para, y tenemos la eija, que es de tus, ¿no? Tus hijos, a tus hijos. Y ben, que es 1121 y que es hijo. Y viene de la raíz del verbo bana, que es 1129, que significa construir o poner cimiento. Creo que esto ya lo vimos. Edificador, hacer, tener hijo, reparar, reedificar, restaurar, restablecer. Y entonces, ¿cómo se relaciona un hijo con el verbo baná? ¿Por qué decimos que hay una relación entre esto? Porque se dice que los hijos son los que construyen el nombre de la familia. Porque una familia que no tiene hijos, pues se va a perder este nombre, esta familia. O sea, son los que construyen la casa, son los que llevan adelante, pues, todo esto. Y Ben es la raíz de hijo, varón, y cuando queremos decir hijos, decimos banim, banim. Y si nosotros, por ejemplo, queremos decir hijos de, si queremos decir hijos de, decimos banei, banei. Entonces tenemos ben, benim o banim, después tenemos benei, hijos de. Esto justo para poder tener, tener este como ejemplo, ¿no?
Porque, por ejemplo, lo que un poco hablamos antes de empezar, que esta terminación de im, ¿no? Que es de plural masculino, en lugar de im se aparece ei, siempre es plural, es masculino, pero no se está indicando de, hijos de, banei, hijos de, ¿no? Para que, porque alguien podría decir, pues bueno, visto que ya hablamos al comienzo de esta terminación im al plural, para que podamos entender cómo es que ei es siempre al plural. Sí, es al plural y es masculino también, pero nos está indicando de quién son, o sea, de quién es el objeto, ¿no? O de quién estamos hablando, porque hay los hijos y que son de hijos de Jacob, Banei Jacob, ¿no? Hijos de Jacob. Y esta cosa de ja es de ti, ¿no? De ti. O sea, más correcto seguramente, ¿no? Más entendible es a tus hijos, ¿no? Para que sea más correcto, pero si no, tendríamos que decir hijos de tú o hijos de ti, ¿no? Pero no es tanto correcto en español de esta manera. Y esto se llama constructo. Este es un constructo, pero básicamente está diciendo que estos hijos son de alguien. Como por ejemplo, si queremos pensar en Elohei de Israel, o sea, Elohei Israel, ¿no? Esto es Elohim de Israel, Elohei Israel. Entonces, y las inculcarás, las repetirás, las perforarás a tus hijos. Se tiene que repetir y repetir hasta que se queda grabada a los hijos. Y esto es interesante también porque hay un dicho que se dice, que, bueno, un modo de decir, ¿no? Que cómo se puede memorizar algo, ¿no? Se dice que la repetición es la madre del enseñamiento, ¿no? Si alguien quiere aprender algo, pues no hay cómo de otra manera, sino repetir, repetir y repetir, ¿no? Porque esto es algo que nos ayuda a leer, aunque miren que aunque, por ejemplo, hay cosas que yo no me pongo a decir, voy a memorizarlo ahora, pero ¿qué hago? Lo leo una vez, después lo leo otra vez, después lo leo otra vez, después, hasta que me se queda grabado. Sí, no, sí o sí me se queda grabado, porque lo estoy repitiendo. O también hay cosas que lo escucho y lo escucho tantas veces, aunque no es que digo, me voy a poner a memorizarlo, pero lo escucho, alguien me lo está diciendo y se queda grabado. Por esto yo creo que con los hijos también, ¿no? Hay que tener esta paciencia de repetirlo en una situación, repetirlo en otra situación. Se encuentra en una cosa, yo me acuerdo que, de hecho, mi abuelo así me enseñaba, me acuerdo que me mostraba una cosa y empezaba una historia, y con esta historia a mí me se quedaba grabado el enseñamiento que me quería dar. Veía un pájaro, veía un río, veía un agua que era esta agua que venía de la montaña o que brotaba de la tierra y me enseñaba, por ejemplo, me acuerdo una canción que mi abuelo me enseñó con esta agua que venía de la tierra, ¿no? Que es límpida, que es pura, ¿no? Que es un agua limpia, ¿no? Que no hay como esta agua, porque la canción decía todo esto. Y entonces vemos cómo se queda grabado en la memoria de alguien de esta manera. Cioè, para mi abuelo
todo lugar había una cosa que me podía enseñar, porque tomaba un leño, un albero y cosas, y así yo creo que la manera más correcta y más fácil, ¿no? Es porque si le decimos, tienes que aprender este versículo a memoria, pum, 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 no, sería un poco más difícil, ¿no? Pero así se lo vemos y lo vemos en todo el momento de la vida, porque al aplicarlo es más fácil, ¿no? Vemos de hecho que Yeshua enseñaba con parábolas y de hecho también nuestros hermanos judíos siempre hablan y ahí hay una parábola, ¿no? Ahí hay, pues ellos utilizan también midrash, que son estas parábolas, ¿no? Que para que uno te se queda grabado en la mente. Bueno, vamos a ver ahora Vedi Barta. Vedi Barta. Y ahora vemos que esto significa y hablarás, y hablarás. Y es siempre davar, como hadevarim, ¿no? Pero vamos a ver que aquí hay algo un poco diferente. ¿Por qué? ¿Por qué es diferente? Porque esto en este caso es un verbo. El otro era un sustantivo, esto es un verbo. Y es, es la misma, es 1696 y significa dar, aconsejar, arreglar, hablar, decir, declarar, decretar, proclamar, prometer, pronunciar, recitar, dirigir, contar, decir, palabra, recitar, referir, ¿no? Justo para acordarnos, es cosa, acuerdo, aconsejar también. Y entonces es interesante en hebreo esta cosa, porque si son las mismas consonantes que se relacionan las palabras, eh, porque vemos que Hadevarim, ¿no? Con Vedibarta son las mismas palabras, no siempre Davar, y que hay una relación. ¿Por qué hay esta relación? Porque su significado es similar. Entonces, se relaciona el verbo hablar, decir, con palabras. Entonces, podemos decir esto. ¿Por qué hay esta relación? Porque hay esta manera de poder decir y entenderlo de esta forma, ¿no? En hebraico. Es como decir arreglar mediante palabras, propio porque hay esta relación. ¿Qué tenemos más? Tenemos pues la conjunción y, ve, y tenemos esta partícula de ta, que es de tú, que es masculino. O sea, y hablarás tú, ¿no? Que te indica de quién estamos hablando. Entonces podría decir, y hablarás o dialogarás, tú dialogarás. Bam, Bedi Barta, bam. Bam significa de ellas o ellos. Y esto se divide en dos partículas. Se divide en dos partículas y es esta partícula que es la bet o esta ba que significa en. Y aquí también lo tienen. He puesto esto para que aquí, bam, en ellos, me falta en, ¿no? ¿Por qué? Porque bet en ellos. Bam o bahem. ¿Y por qué esto? Porque a veces estamos diciendo también en otra ocasión que ciertas consonantes pueden desaparecer. Estas consonantes que son la Vav, la Ei, la Yud, pueden desaparecer. En este caso propio, vemos que se puede decir o Bam o Bahem, que es lo mismo. Es como una contracción, ¿no? Más cortita la palabra.
Y en esta tabla vemos que viene cómo combinamos estas preposiciones con las terminaciones de pertenencia, con mío, con tuyo, nuestro, porque por ejemplo hemos visto levaneja, levaneja, beneja, Eloheinu, nafsheja, ¿no? Y se combina con esto. Entonces, cuando combinamos esto, se combina su significado también. Por ejemplo, tenemos esto de ben con hem, ¿no? Como vemos aquí, bahem, que podemos decir bam también. Y si, por ejemplo, nosotros unimos la ben con eja, a ver, ¿dónde está? Sí, la bet con eja, es aquí. Tenemos de beja, ¿no? Beja, sería en ti, ¿no? Es un ejemplo. Y si decimos por ejemplo, también Banu, vemos Banu que significa en nosotros. Vemos todas las combinaciones, pues ahora solamente un ejemplo, ¿no? En nosotros. Entonces podemos combinar estas terminaciones con las preposiciones y pues nos da todo esto en ellos. Y después dice Beshipteja, Beshipteja, en tu estar, en tu asentarte. Y aquí tenemos Yashav, Yashav, que 3427. ¿Y qué pasó aquí? Como le estaba diciendo, a veces pueden desaparecer pues estas consonantes, por esto aquí no lo tenemos. Y estas consonantes pueden desaparecer cuando viene conjugado el verbo, ¿ok? Entonces, en el diccionario Strong y realmente la palabra es yashav, pero al conjugarse ya no la vemos más. Vemos que encontramos solamente la shin y la bet. La yud ya desapareció. Yashab es sentarse, morar, eh, casarse, al estar en quietud también, acampar, permanecer, asentarse, como, sí, como asentarte, vivir, también residir, reposar, parar, ¿no? Y residir es cuando decimos y se asentó en este lugar. Y ahí, cuando nosotros decimos y se asentó en este lugar, ahí viene este verbo. Bueno, también tenemos esta particela de bet que significa en, y tenemos T, bueno, o que es de ta, es como la ta, ¿no? Es esta particela que es de tú, o sea, que nos indica que es tú, en tú asentarte, ¿no? Eh, porque prácticamente, además de esto, es que, bueno, el ja es de tú, ¿no? De que significa que se trata de esta persona, de tú. Y el tab, aquí también es es como hace una conexión, ¿no? Entre Shab, Shiv, ¿no? Entre Shin y Bet con Ja, ¿no? Es una relación que une, ¿no? Y entonces esto diría, y hablarás de ellas, de estas palabras, en tu vivir, en tu asentarse. Pero hay algo más aquí que quiero que miramos porque estas letras de Shin, Bet y Tab se lo tomamos de esta manera. Tomamos con la Tab también, tenemos reposar,
porque es Shabbat, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Se puede pensar en Shabbat, es descansar, dejar, cesar, porque esto significa Shabbat. Y entonces hay algo mucho más profundo en todo esto, porque no solamente se trata de nuestro vivir, estar, sino también, no se trata solamente de hablar de estas palabras o pensar o repetir estas palabras en nuestro vivir como lo venimos diciendo hasta ahora, sino también, no en la vida, ¿no? Sino en nuestros haceres, sino también en el reposo, en el Shabbat. Tenemos que estar repitiendo estas palabras. Sí, también es meditar, ¿cierto? Porque no es solamente repetirla a voz alta, porque lo es, no es solamente repetir como lo vinimos hablando todo hasta ahora, porque lo es también meditar. Cuando nosotros meditamos, también es esto. Y en reposar podemos pensar en de la meditación, ¿no? También, exacto. Entonces, vemos que hay que repetir estas palabras siempre, ¿no? ¿Por qué también esto? Porque si nosotros nos acordamos, pensamos en, pues en lo que pasó con también con Rey David, ¿no? Rey David estaba en un momento de guerra cuando él hizo, él pecó con Bathsheba. Entonces vemos como él estaba descansando, ¿no? Y cuando descansamos, muchas veces bajamos la guardia, ¿no? Entonces el Eterno que dice, aún así se está descansando, repite estas palabras, medita, ten la mirada siempre ahí. ¿Por qué? Porque así el pecado no te sorprende, el pecado no está ahí para tentarte, no tienes tiempo para pensar y darle la oportunidad tampoco al pecado. O sea, podemos pensar en esto también. Eh, Recordámonos también que cuando se refiere a sentarse, es como cuando el pueblo de Israel estaba errando en el desierto y después se paraba en un lugar y ponía ahí las tiendas. Y ahí es donde se asentaba, donde estaba viviendo. Ahí encontraba agua, refugio. Ahí estuvieron en sus viviendas, ¿no? Entonces, cuando encontramos este reposo y este Shabbat, es cuando tenemos que estar diciendo las palabras. ¿Por qué? Porque, como le estaba comentando, exactamente esto nos ayuda a estar vigilantes, atentos. Porque esto pasa a veces, estamos en dificultades y entonces ahí las personas se acuerdan del Eterno. Y decimos la palabra, como en una situación que nos da miedo, empezamos a decir y a declarar la palabra, una situación que no sabemos qué va a pasar, empezamos, ¿no? Porque sabemos que la palabra nos da esperanza, las palabras, por tu palabra vivimos, ¿no? Hay este salmo. Tu palabra me da esperanza, ¿no? Si no fuera por tu palabra, perdería en, pues, no en las dificultades, en todo lo que, las circunstancias difíciles que estamos pasando. Pero a veces se olvida cuando ya se está en reposo, cuando ya se está cómodos, ¿no? Se olvida repetir las palabras y seguir hablando la palabra, es decir, inculcando en nosotros primeramente y después en nuestra familia. Como por ejemplo, que me viene en mente cuando vamos de vacaciones, ¿no? Ahí alguien dice, bueno, voy a descansar. No, yo creo que de una manera especial, ahí también se puede, no, ahí se tiene también que
inculcar a los hijos de una manera muy especial porque uno está relajado y entonces se concentra en todo esto y por esto es muy importante que lo repetimos también cuando estamos de vacaciones y descansamos de nuestro trabajo, de todo lo que estamos haciendo. Después dice bebe y teja en tu casa, en tu casa. Tenemos la bet que es en, la ja que es tú y la byte que es 1004, byte que es casa, pero entendiéndolo como familia además de casa. Después es cabaña, perdón, cámara, es cárcel, cocina, corte, edificio, habitación, lugar, palacio, patio, templo, tienda, morada, o también como familia de linaje, ¿no? Y es interesante porque vemos como pues la cocina es el centro de la casa, ¿no? Por ejemplo, la habitación es la cosa íntima, ¿no? De una casa. Entonces vemos cómo podemos pensar en centro de tu casa sea la Torá, en intimidad de tu casa sea la Torá. Aunque estás fuera, en tu patio, ¿no? En todo lo que tiene que ver con tu casa, ahí que sea la Torá, ahí que estén estas palabras, que repetirlas, que se lo tomamos al nivel espiritual, ¿no? En todo lo que tiene que ver con tu vida fuera de ti y dentro de ti, ¿no? En lo íntimo, en el centro, alrededor de ti, ¿no? Que sea, que podamos, por ejemplo, como alrededor de nosotros, circundarnos de personas que hablan la Torah. Entonces vemos cómo juntarnos con personas que nos ayudan a escuchar la Torah. Entonces vemos cómo está dentro y fuera. Y al estar en tu casa, tu familia, cuando estás acampando también junto con tu familia, cioè, dentro de las actividades, que siempre sea un motivo, un punto para pues hablar de estas palabras. Entonces, como en la palabra Benei, la raíz es Baná, Baná, que es 1129, que es de construir, poner cimiento, porque la casa es algo que se tiene que trabajar en ello. Y aquí es la idea, es de que casa significa algo que se tiene que construir, hay que construir. De hecho, la familia también hay que construirla. O sea, la familia no es nada más que uno se, bueno, dice, me caso, yo voy a estar con mi marido, ya hice una familia. Después hago hijos y ya, esta es la familia. No, o sea, hay que trabajarlo, hay que construirlo, hay que poner cimientos, hay que poner fundamento y después construir poco a poco hasta que pues sea algo grande. Entonces vemos cómo hay que trabajar en todo esto. Después dice, ublechteja, en tu andar, en tu andar. ¿Y qué tenemos aquí? Además de la conjunción y, además de la bet, que es en, además de este constructo, esta conexión es el constructo, y además de la ja, que es de tú, tenemos la lamed y la het. La ja, perdón. Entonces vemos que algo pasó aquí también, desapareció la hey. Y entonces esta palabra es de halaj, halaj, que es 1980. Y halaj
es al andar, acudir, al adelantar, caminar, es también correr, crecer, dejar, ir, marchar, morar, morir, pasear, prosperar, salir, viajar. Y viene de la raíz, hay una cosa que es interesante, que quiero que veamos, porque viene de la raíz de yalá, que es atraer, andar, caminar, entrar, llevar, partir, pasear, proseguir, salir, separar, subir, venir. Entonces vemos que no es nada más el caminar por un camino cuando salimos de nuestra casa. Es cuando estamos en este caminar de nuestra vida, ¿no? En el caminar de nuestra vida. Cuando estamos subiendo, cuando estamos viniendo, yendo y viniendo, cuando estamos paseando, ¿no? Que pues estamos ahí relajados, ¿no? Y paseamos, que esto sea todo lo que vemos, como le estaba comentando que hacía mi abuelo, todo lo que veamos que sea un enseñamiento para que podamos hablar con los hijos. Eh, esto. Sí, porque estaba pensando, pero sí, ya les expliqué esta cosa del constructo que pues hace esta relación y une estas dos partes, nos está uniendo estas dos partes, ¿no? La lej con la ja. Eh, después nos falta otra cosa más, va de rej, que es en el camino, en el camino. Y tenemos entonces Derech, que es 1870. Y Derech es camino, asunto, carrera, jornada, misión, proceder, rumbo, senda, viaje, jornada, curso de la vida. Vemos que es interesante porque exactamente se trata de esto, de lo que estaba diciendo también antes, ¿no? De este curso de la vida. Se tiene que inculcar estas palabras en el camino de la vida, no solamente cuando salimos de la casa, ¿no? En el transcurso de la vida, todo lo que está aconteciendo, ¿no? Durante nuestro caminar en la vida. Y por esto es muy importante que los padres tienen que aprender todo para poder enseñar a los hijos también y cómo aplicar la Torah en todo, en cada circunstancia de la vida. Todos los padres tienen que ser maestros. Porque si miramos, por ejemplo, a Abraham, ¿por qué Adonai bendice a Abraham? Y esto lo vemos en Bereshit 18, 17. Y dice a 9, dice, Adonai dijo, debía yo esconder de Abraham mi siervo lo que estoy por hacer, pues yo me he dado a conocer a él para que él dé órdenes a sus hijos y a su casa después de él, para que guarden el camino de Adonai, para que hagan lo que es recto y justo, para que Adonai haga suceder para Abraham lo que él le ha prometido. ¿Por qué Abraham se convirtió en el amigo de Adonai? Se convirtió en una grande nación también y fue bendecido. ¿Por qué? Porque él iba a mandar a sus hijos y a su casa a guardar sus mandamientos. Y, y esto es importante porque vemos como la bendición está ahí y vemos como el Eterno está bendiciendo porque se hace esto. O sea, los hijos vienen bendecidos porque nosotros les enseñamos
y les inculcamos. Y el Eterno nos bendice a nosotros porque le inculcamos a ellos. O sea, vemos que hay esta bendición que el Eterno nos está dando a nosotros porque en todo momento enseñamos en el camino también a nuestros hijos lo que tienen que aprender. Después tenemos Ufshok beha, en tu acostarte. Y esto es de Shahab, que es 7901 y significa acostarte, pero como descansar, pero también significa caer, dormir, muerte, siesta. Y en tu acostar, que teniendo que ver con este descanso físico, ¿no? Pero también es como decir, cuando nos ponemos a dormir, pero también cuando nos ponemos a hacer nuestra siesta, ¿no? Que nos ponemos a descansar un poco, que todo el tiempo nuestra mirada y nuestro pensamiento tienen que ser en estas palabras. También dice que tiene que ver con las relaciones sexuales. Y esto es que nosotros vamos a ver más en profundidad esto, vemos que es muy importante esta parte también en la parte de la relación sexual. ¿Por qué? Porque es la unión entre dos almas. O sea, no es solamente lo físico, sino esta unión entre dos almas que refleja la relación y refleja esta unión que hay entre Adonai y nosotros. Por esto hay que inculcar a los hijos también en esta área. Hay que enseñarles y no dejar que el mundo inculque lo que el mundo quiere. Pero si nosotros vamos a ir un poco más en profundidad, podemos ver qué significa como muerte o cualquier cosa, ¿no? Dicho el diccionario Strong. Recordámonos que en la escritura, de hecho, cuando decía que alguien había fallecido o muerto, dice, y durmió con sus padres y se reunió con sus padres. Esto es que ya se había muerto, ¿no? Y por ejemplo, los judíos lo toman literalmente así, ¿no? Por ejemplo, si hay una situación de muerte o hay, propio que uno siente que tiene que irse o hay una situación de peligro, ¿no? Dicen estas palabras, ¿no? O sea, no solamente espiritualmente la llevan, sino también más apropiado en este sentido propio de muerte. Y terminamos con ufkumeja, y en tu levantarte. Y es de cum, que es en 1965. Y es un acondicionar, y es levantarse, alzar, despertar, cambiar, permanecer en pie, renovar, restaurar, resucitar y también subir, nacer, renovar, sustentar. Entonces, en tu levantar, ¿qué vamos a hacer en nuestro levantar? Hablar de ellas. Pues todo lo que hablemos, que sean palabras entonces de edificación, hablar la Torah. Y en otras partes vemos que tiene que ver con esta palabra, en otras partes tiene que ver con alcanzar, acondicionar, ¿no? Ponerse de pie. Entonces, cuando, por ejemplo, nosotros caemos, como lo vimos de hecho, en la otra palabra, ¿no? De ufkumeja, es también en el caer, porque cuando alguien cae, ¿no? Dice que el justo 7 veces cae y se levanta. Entonces, también cuando caemos espiritualmente, acordarnos y repetir la palabra, porque esto nos va a levantar.
Entonces, al nosotros levantarnos también de una caída, tal vez espiritual, hay que repetir estas palabras y esto nos levanta. Esto nos pone, cuando nos ponemos de pie, repetir las palabras que nos ayuda. Cuando renacemos, cuando nos renovamos, porque esto no, cuando nos reconstruimos, ¿no? O reconstruimos la familia o la relación, lo que sea, hay que, cuando se restaura algo, hay que repetir esto, porque cuando tenemos que estar bien con el Eterno, al acostarnos en el momento y al levantarnos, cuando, o sea, cuando vuelves a reconstruirte, a avanzar de nuevo. Por esto cada día es un nuevo día. ¿Para qué? Para levantarnos, una otra oportunidad para ponernos de pie, para avanzar, para no caer, porque si repetimos estas palabras no vamos a caer. Y si nos recordamos en el Birit Hadashah, en el Nuevo Testamento, cuando Yeshua, por ejemplo, dice en esta parte que resucitó a su hija, a la hija de, perdón, de Yair, le dice Talita Kumi, viene precisamente de este verbo que significa levántate para mí o levántate a mí, porque este final es algo de pertenencia, ¿no? Del pronombre personal yom y kum prácticamente es levantarse. Y pues bueno, amados, vamos a alejar aquí y la próxima vez vamos a continuar con lo que sigue. Espero que le haya sido de bendición. Shalom, shalom.